Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Queremos Ayudarte. Y en este caso contamos con la presencia de Marga Lastra de Legal Adapta. Ella es abogada, especialista en ciberseguridad y protección de datos. Un tema que yo creo que quien más, quien menos, ya todos estamos en relación con muchos de los temas que vamos a tocar hoy. En primer lugar, muchísimas gracias Marga por acompañarnos. Muchas gracias a ti y bueno, esperemos que hoy resolvamos muchas dudas que todo el mundo tiene sobre este tema. Y además vamos a hablar de temas muy interesantes, de los cuales residualmente yo creo que todos tocamos, no recibimos me atrevo a decir que más de 2 mails al día con esa LOPD, esa Ley de Protección de Datos, que todos sabemos que existe, pero que no conocemos en profundidad y que es más importante de lo que muchos creemos. Sí, por supuesto. ¿Qué es la Ley de Protección de Datos? Cuéntanos así. Pues voy a hacer una pequeña introducción para saber un poquitín qué es, por qué tenemos esta ley y por qué es tan necesaria una ley que regule esto. Los datos personales es todo aquel conjunto de información pues que identifica a una persona, que nos identifica a todos, las características, las condiciones personales. Evidentemente los datos son fundamentales para desarrollar cualquier actividad empresarial o profesional, pero los datos revelan muchísima información privada sobre nuestra personalidad, sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestras preferencias. Por eso tienen un altísimo valor. Tal valor tiene esta privacidad y nuestros datos que ya aparece reconocido como un derecho fundamental en la Constitución. Es decir, antes de que existieran las leyes orgánicas de protección de datos, la propia Constitución lo reconoció como un derecho fundamental. El derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio, a regular o controlar el uso de la informática para proteger esa privacidad. Fruto de este reconocimiento en la Constitución como un derecho fundamental es lo que nos habilita o nos faculta a los ciudadanos, a cualquier persona, para tener control sobre nuestros datos, sobre el uso que se hace. Por eso es necesario regular y controlar el uso de esos datos, la transparencia en el uso de esos datos, para que no haya ningún uso ilegítimo o ilícito. Y por eso aparecen las leyes, las normativas en protección de datos. En nuestro país, la normativa aplicable es el famoso reglamento europeo de hace unos años que todos nos bombardearon en la televisión y en todas partes con el reglamento europeo. Es un reglamento que es, por así decirlo, el paraguas o la normativa que unifica la protección de datos a nivel europeo, de la Unión Europea. Es aplicable en todos los países de la Unión, por supuesto en España. Y la famosa LOPD, que en nuestro país es LOPD-GDD, que es la Garantía Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Y esa es la normativa aplicable hoy en día a la protección de datos y la que nos sirve pues para que los sujetos obligados cumplan con las pautas establecidas, con las normas establecidas y traten correctamente nuestros datos personales. ¿Quiénes son sujetos obligados? ¿Quiénes deben de cumplir con esta normativa? Pues todas las empresas de este país, todas, absolutamente todas, ya sea pequeñita o ya sea una empresa más grande. Desde una pyme hasta las grandes empresas, una asociación, una fundación, un profesional autónomo, es decir, cualquier persona que en el ejercicio de su actividad o en la prestación de sus servicios trate datos personales. Esos son los sujetos obligados y los que deben de cumplir con la normativa de protección de datos. Y hablando de siglas, que a veces es lo que nos pasa, ¿Sí? Que esas siglas nos vuelven un poco locos, hablamos de la LOPD, que además le añadiste GB, ¿era? GDD. Garantía de Derechos Digitales, que hay otros derechos también reconocidos y derechos fundamentales, de la desconexión digital, a un montón de cosas que, bueno, aparecen ahí recogidos también, debido pues eso, al auge del Internet, de la informática, de todos estos medios que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Voy a hacer un inciso, te iba a preguntar ¿Sí? sobre qué era la AEPD, que también bebemos mucho, pero acabas de hablar de un tema muy interesante que es la desconexión digital, ¿Sí? Que es en algunos casos muy necesaria porque hay trabajos que están más vinculados a la tecnología y otros que, digamos, no se llevan el trabajo a casa, ¿no? A hombros.
¿Qué dice la ley española sobre esa desconexión digital? Bueno, la desconexión digital efectivamente está adquiriendo cada vez más importancia, sobre todo a raíz de la pandemia, de los confinamientos, el teletrabajo que se instauró un poco ya como forma de trabajar. Sí que se teletrabajó muchísimo y luego, una vez pasados los confinamientos o el confinamiento, mucha gente sigue teletrabajando. Entonces es necesario establecer unas pautas, unas normas que nos permitan desconectar en un determinado momento de lo que es nuestro trabajo y de evitar que en nuestras horas libres fuera de nuestro horario laboral, el empresario, nuestro jefe, nuestros compañeros nos bombardeen con mensajes, con correos electrónicos, con temas de trabajo. Y a eso se refiere la desconexión digital, a que todos tenemos derecho, fuera de nuestro horario laboral, a tener nuestra vida tranquilamente y ocuparnos de nuestras cosas sin necesidad de que fuera de ese horario tengamos que estar enganchados al trabajo, pendientes de estrictamente de un correo electrónico, de un cambio de turno, de un informe que nos llega, de todas esas cosas que pasan en el trabajo. Y además, claro, tiene muchísimas, obviamente muchos pros, porque podemos llevarnos el móvil donde queramos, podemos trabajar donde queremos, en cualquier parte del mundo. Y como bien decías, mucha gente ha descubierto lo que era el teletrabajo, que aquí en España no estaba tan instaurado como en otros países, pero también lleva a que sea muy difícil desconectar. Claro, totalmente. De hecho, una de las últimas directivas o de las últimas dictámenes de la Agencia Española de Protección de Datos tiene mucho que ver con se empiezan a aplicar ya cada vez más, claro, los derechos digitales, y solicita que cualquier empresa que envíe la nómina al correo personal de los trabajadores tenga el consentimiento de los trabajadores para el envío de la nómina a su correo personal. O sea, imagínate, ya empezamos por ahí, porque si es un correo corporativo no hay ningún problema, evidentemente es un correo de la empresa que pone a tu disposición, pero si es a tu correo personal, ahí ya tienes que autorizar, porque es tu correo personal y no tienes por qué facilitárselo a la empresa para temas de trabajo. O sea que ya empezamos a aplicar y cada vez más vamos a ver la aplicación de estas garantías y de estos derechos digitales reconocidos en la ley. Claro, es que además cada vez más nos encontramos todos los avances que hay, por ejemplo, para fichar en las empresas. Claro. Eso yo creo que cuando, por ejemplo, la gente teletrabaja, todo ¿cómo se dice? El control laboral, digital, el control laboral también. Claro, además, date cuenta que cuando estamos teletrabajando, la mayoría de las veces el registro de la jornada laboral, que es obligatorio, se hace a través de una app, normalmente. Claro, estás en tu casa y de algún modo lo tienes que hacer, porque en una empresa es muy fácil con una maquinita o es muy fácil con la huella, pero en casa se hace con una app y esas apps normalmente tienen geolocalización. Con lo cual, también el trabajador debe autorizar y debe de dar el consentimiento para la geolocalización, al igual que si estás en tu espacio, en tu oficina, en tu despacho, en tu lugar de trabajo, los reconocimientos biométricos por huella dactilar o facial también tienen que tener un consentimiento porque son datos especialmente sensibles. Entonces, esto ya no son derechos digitales, pero sí está relacionado con la protección que todos tenemos sobre nuestros datos y sobre nuestra privacidad, no solo como persona física, sino también como trabajadores, evidentemente. O sea, se puede decir que el mundo digital está siendo un reto para los juristas, ¿no? Totalmente. Ahí es un campo que se abre y que, bueno, como casi todos los campos que se abren en cualquier sector, que, bueno, se empieza a funcionar y se empiezan a descubrir cosas nuevas, trampas, lo demás, entonces hay que estar constantemente encima. Hay una cosa, por ejemplo, con la publicidad. Luego vamos a hablar de esto que todos tenemos en mente, del autocontrol que hablábamos antes de empezar con esta entrevista, ¿no? En redes sociales. Eso yo lo vi en primera persona. O sea, hubo una época en la que hubo un vacío, yo creo, legal, en el que los denominados influencers podían hacer publicidad a lo loco y no se controlaba. Y ahí yo creo que todavía queda un mundo por hacer, ¿no? Claro, esto ya es más una cuestión de tema comercial, de vender datos, vender publicidad, de temas, comerciales, que de protección de datos, porque en realidad un influencer efectivamente antes se beneficiaba un poco de ese vacío legal y de todas las beneficios o ventajas que le podía suponer hacer publicidad comercial de una determinada casa, de un determinado producto, un determinado servicio. Evidentemente eso hay que regularlo porque la cosa se fue un poco de madre
grave en el sentido de que había mucha gente que se aprovechaba de esto y por eso esta regulación, claro, evidentemente. Sí, además ahí estaba completamente vendido el seguidor, porque Totalmente. o se fían del criterio de una persona que cuesta mucho ganarse en redes sociales. Claro, claro. Pero claro, si no hay un rigor, sino simplemente me dan un intercambio económico, era muy difícil discernir. Entonces eso en redes se volvió la teletienda absoluta. Totalmente, sí. Absoluta. Sí. Pero bueno, eso yo creo que el tiempo irá poniendo... Tiene que regularse. Ahora están forma, obligando claro. a poner... Sí, que es gratuito, todas esas historias. Colaboración pagada. Eso es, correcto. Pero sí. Esto entiendes más tú que yo. Pero poco a poco yo creo que van haciendo... Es que es necesario, porque realmente estás introduciendo un mensaje comercial continuamente de una forma más orgánica, pero no es orgánica. Es claro, y a veces puede inducir también a confusión y a error por parte del consumidor, del usuario. Entonces esto hay que tener mucho cuidado con ello. Sí. Evidentemente. Otro tema que podríamos tratar en una entrevista, el de las divulgaciones, ese es tremendo también. Eso sí. El intrusismo en redes sociales. Sí, eso me imagino que hay que tener muchísimo cuidado porque eso es un tema que nos da para hablar horas. Total. Horas, y la difusión de imágenes sin consentimiento, que evidentemente es un delito, por supuesto, y que bueno, hay unos canales también y esto sí que es interesante conocer porque mucha gente no lo conoce. Hay un canal prioritario en la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, precisamente que surgió por esa necesidad de atajar estas situaciones de la publicación de contenidos de tipo sexual, de tipo de agresiones que vulneran completamente los derechos fundamentales de las personas, y fruto de ello y de la necesidad de atajar, de cortar lo más rápido posible la difusión de ese tipo de contenidos, se creó el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, que mucha gente lo desconoce, como te decía, y es un canal que está destinado precisamente a evitar o a cortar la difusión de esos contenidos especialmente sensibles, y especialmente para personas menores de edad, víctimas de violencia de género, o personas en situación de exclusión social, es decir, que tienen menos medios o menos posibilidades de acudir a otros canales, a otras vías. Es un canal que puede denunciar no solamente la víctima, sino también cualquier persona que tenga constancia de que se están difundiendo en redes sociales, ojo, no en WhatsApp o Telegram o mensajería instantánea o correo electrónico, que para ahí existe otra vía, ¿vale?, dentro de la EPD. Pero este canal prioritario es para redes sociales exclusivamente, o Google, ese tipo de vías. Y que evidentemente puede denunciarlo, como te digo, no solamente la víctima, sino cualquier persona que tenga conocimiento de la difusión de este tipo de contenidos. Solo basta con ser español o estar en España. Y es un canal que la Agencia Española de Protección de Datos actúa inmediatamente con prioridad para solicitar a los distintos operadores, a las distintas redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, es decir, a las que todos conocemos, la retirada inmediata de ese contenido. Y evidentemente, si él tiene muestras claras de que se trata de un delito, lo pone inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía. Entonces, este canal prioritario lo desconoce mucha gente y es un medio importante para denunciar este tipo de difusión de contenidos especialmente sensibles. Súper interesante, porque claro, sí, yo creo que es algo completamente desconocido. Y hablabas de casos excepcionales cuando son apps de mensajería, como podrían ser Telegram o WhatsApp. Quien más que menos nos hemos encontrado con algún vídeo viral que pasan de alguien que se cae de una pelea, como bien decías, de contenido sexual. ¿Cómo hay que actuar ante eso? Ya no si eres la víctima, sino al quien recibe porque al final algo se hace viral porque se pasa muchas veces. Claro. Entonces, si tú rompes esa cadena, ¿cómo deberíamos de actuar en el caso de ser víctima y en el caso de ser un mero eslabón de esa cadena? Claro, inmediatamente cualquier persona que tenga o que llegue a su WhatsApp, a su correo electrónico, a su Telegram, a cualquier servicio de mensajería instantánea o correo electrónico, este tipo de contenidos, inmediatamente es lo que tú dices, hay que parar eso. Evidentemente no lo reenvíes, no lo retuitees, ¿vale? Porque además eso puede ser constitutivo también de delito. La difusión, si estás retuiteando o estás enviándolo a más personas, estás difundiendo ese contenido también, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Inmediatamente, seas víctima o seas una persona a la que le ha llegado ese contenido, aunque tú no intervengas en el mismo, solicitar al operador, a WhatsApp, Telegram o la retirada de ese contenido. Luego nos queda evidentemente
Y eso es lo primero que hay que hacer, la denuncia ante la policía. Eso hay que denunciar y evidentemente aportar todas las pruebas que podamos, no solamente el enlace, capturas de pantalla, cualquier cosa que podamos aportar es bueno a la denuncia. Y luego nos queda este canal prioritario también, que lo que te digo, se desconoce muchísimo en este país y está destinado precisamente a ese tipo de contenidos, aunque va prioritariamente destinado a menores, a víctimas de violencia de género, a discapacitados, a personas en riesgo de exclusión. No quiere decir que el resto de las personas no lo podamos utilizar. Y es un medio rápido de intentar cortar, porque la agencia, como te comentaba, actúa de mediadora para actuar frente a estos operadores Internet, estas redes sociales, incluso denunciando de oficio ante Fiscalía. Por supuesto, la denuncia ante la policía tiene que ser inmediata y ponernos en contacto con WhatsApp, con Telegram, para la retirada también de ese contenido. Para los oyentes, este canal prioritario se puede encontrar en aepd.es y es... Además, lo leeré con atención porque no sabía, desconocía por completo. Deberían de hacer una campaña de comunicación Claro, de esto. Claro, porque... totalmente, sí, porque a veces vemos que se hace publicidad en la televisión, en la radio, de cosas que yo no digo que no sean interesantes, pero esto creo que es muy, muy importante porque es que esto lo tenemos a la orden del día. Es raro el día en el que no nos encontramos en la televisión, en la radio, en la prensa, con este tipo de información, de difusión de contenidos, de vídeos de carácter sexual, de agresión. Es raro el día que no nos encontramos o que no nos llega a nosotros a través de cualquier red social o de nuestro WhatsApp este tipo de vídeos. Entonces sí que sería importante una campaña de información en este sentido, porque lo mismo que tú ahora mismo, no tenéis por qué conocerlo, evidentemente, como nosotros desconocemos otro tipo de cuestiones, pero que es importantísimo y que sí que debería difundirse y hacer campañas publicitarias. Total. Para que todo el mundo, especialmente los menores, que son muchas veces víctimas de este tipo de vídeos o de difusión de este tipo de imágenes o vídeos, para que supieran un poco que tenerse sus padres también, evidentemente. Nos visitaban en este podcast y estábamos hablando del acoso escolar, etcétera, y una de las faenas con las que se encuentran es que ya no es solo en el ámbito escolar, es que ahora te lo llevas a casa con el teléfono. Claro. Entonces sí que es interesante saber de estas, pues de tanto el canal prioritario, este tipo de iniciativas institucionales, porque es que son, por desgracia, necesarias. Y además muchas veces yo creo que la víctima es como, es muy difícil. Porque el primer concepto es cómo se va a poder borrar todo esto que está en tantos dispositivos date cuenta del mundo, que psicológicamente es un mazazo tremendo. Cuando tú te ves en uno de esos vídeos, en esas imágenes, y la gente empieza a retuitear, empieza a circular por ahí, o sea, te ves totalmente indefensa, te haces chiquitito, porque realmente el problema es muy importante. Y claro, las redes sociales a veces deberían de actuar con más rapidez, pero bueno, esto es poner puertas al campo, porque claro, ¿quién regula Facebook, quién regula Twitter? Entonces cualquier herramienta, cualquier instrumento que tengamos a nuestro alcance para atajar esas situaciones es bueno. Y yo creo que concienciar también al ciudadano, porque... Claro, eso es ya una cuestión de educación, que eso es... Sí, pero que es muy importante porque la gente no es consciente. Entonces, quizás, junto a una campaña de estas, concienciar a la gente de que cada pasito, esto como el reciclaje, es lo mismo. Es bueno. Que tú pases ese vídeo a 10 personas, llega a 100 y a 1000 y así exponencialmente, ¿no? Claro. Que es tremendo. Hablando de otra cosa que más que menos hemos oído a lo lejos, pero que tampoco oímos, pero no sabemos de qué va, es el autocontrol. Sí. Que se oye en algunos anuncios, en algunas cosas en la tele. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es el autocontrol? Bueno, pues el autocontrol es precisamente un poco parecido al canal prioritario, en otro ámbito, evidentemente, y es también un sistema que tenemos a nuestra disposición, y seguramente lo que acabas de decir, todos lo hemos oído mientras estamos viendo la televisión, en anuncio de autocontrol para una publicidad justa, veraz, tal. Se ha llegado a un acuerdo con distintas empresas de este país, empresas importantes, empresas potentes, para efectivamente hacer un uso justo, que la publicidad sea veraz, sea una publicidad que no sea agresiva para el consumidor, para el usuario. Y no solamente en el ámbito de la publicidad, en el ámbito comercial o del marketing y la publicidad, sino también, y esto es importante porque mucha gente tampoco lo sabe, en el ámbito de la reclamación ante las operadoras de telefonía.
Porque ¿quién no ha tenido algún problema con una operadora de telefonía en este país? Que además son de las más denunciadas ante la Agencia Española de Protección de Datos. Y este canal de autocontrol nos permite hacer uso del mismo, que además es un uso muy fácil, muy intuitivo, es rellenar un formulario y luego ya el propio sistema, la propia agencia va siguiendo los pasos sin necesidad de que tengamos que hacer más, pues nos sirve pues eso para hacer cualquier reclamación frente a estas compañías telefónicas frente a las cuales a veces nos estamos muy indefensos porque van un poco a las bravas y operan reclamándonos deudas que no existen o reclamándonos facturas cuando nos dimos de baja o porque siguen molestándonos con publicidad comercial. Es decir, hay un catálogo amplísimo de situaciones en las que podemos reclamar a estas operadoras, y este canal de autocontrol nos permite pues hacer llegar esta reclamación a ese canal. Es muy sencillo. Tenemos que ser evidentemente la persona víctima de ese hecho. No pueden haber transcurrido 12 meses desde que se ha producido ese hecho o hayamos tenido conocimiento de él, y además de eso no podemos haber tenido una previa reclamación administrativa o judicial, pero nos sirve para que en el caso de que hayamos reclamado a una compañía telefónica por cualquiera de las situaciones que todos sabemos y que cualquiera que pueda o que quiera pueda entrar en autocontrol y ver todo ese catálogo de situaciones, hemos reclamado y no nos dan respuesta, o la respuesta que nos ofrecen no nos resulta satisfactoria. Entonces tenemos este canal al que podemos acudir, rellenar un formulario, estudian una vez recibido ese formulario, nos manda un correo, un aviso que lo han recibido, si falta información nos la solicitan y a partir de ahí tienen un mes para estudiar esa reclamación, ver si es correcta y dar traslado a la operadora correspondiente. Y a partir de ahí pues se elabora un acuerdo entre ambas partes, entre la operadora y el usuario, y que es un acuerdo vinculante para ambas partes, ¿vale? Normalmente se llega, de hecho el índice de acuerdos es altísimo en comparación con las veces en las que no se ha llegado, y es un canal que también tenemos a nuestra disposición y desconocemos. El autocontrol no solamente para la regulación de la publicidad, sino también para este tipo de reclamaciones frente a las compañías telefónicas. Es un protocolo, por así decirlo, de mediación suscrito entre la Agencia Española de Protección de Datos y prácticamente todas las grandes compañías de telefonía de este país. Muy interesante. Y hablando de un tema que mencionaste, que yo creo que nos afecta a todos, las llamadas comerciales. ¿Cómo podemos actuar ante esta llamada de las 3 de la tarde? Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se pueden olvidar de nosotros? Bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿vale? Y que también una es bastante conocida y hay otras que no tanto. Lo primero que yo recomendaría a todo el mundo es cuando nosotros, una compañía, una empresa, una asociación cualquiera, nos reclama o nos pide nuestros datos para prestarnos un determinado servicio, en cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos, tendrían que darnos a elegir si queremos o no que, aparte de, evidentemente, la prestación, que tienen que informarnos del servicio que nos van a ofrecer, pero darnos a elegir la opción de si queremos o no que nos envíen publicidad comercial. De hecho, muchas veces cuando nos descargamos una app o cuando nos llega pues algún tipo de... contratamos con una determinada empresa, sí que nos da esa opción de ¿quieres recibir publicidad sobre nuestros servicios? ¿Quieres recibir publicidad sobre terceros a los cuales podemos...? Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Y a veces decimos sí, y luego nos damos cuenta de que esos datos van a parar a gente que luego nos está molestando constantemente. Entonces, la primera prevención que tenemos que tener es controlar muy bien cuando damos nuestro consentimiento para el tratamiento de datos, si queremos o no que nos llegue esta publicidad, estos envíos comerciales o estas llamadas que luego nos van a hacer sí o sí. Pero luego otro de los métodos o de los medios que es bastante conocido, yo creo ya, que es la famosa lista Robinson. La lista Robinson es una lista donde cualquier ciudadano, es gratuito, se puede inscribir en la misma y solicitar que una determinada empresa o todas las empresas que nos apetezca no nos envíen publicidad o no nos la envíen a través de un determinado medio. Por ejemplo, yo quiero que Movistar me envíe publicidad, pero solamente a través de correo electrónico. No quiero que me la envíen ni por SMS, ni por correo postal, ¿vale?
o que no me la envíe directamente. Entonces yo ahí me inscribo, solicito que X empresas o la empresa en cuestión que me está molestando constantemente no me envíe más publicidad comercial, y esa inscripción y esa decisión del ciudadano debe ser respetada. Lo que hay que tener en cuenta, y es que muchas veces mucha gente dice, es que me he inscrito en la lista Robinson y sigue llegándome publicidad comercial, que tienen que pasar un par de meses para que se haga efectiva esa inscripción en la lista Robinson. Y cualquier compañía que nos vaya, cualquier empresa de este país o profesional que nos quiera enviar comunicación comercial, tiene que consultar previamente esta lista Robinson para asegurarse de que no estamos inscritos en la misma, porque luego podemos reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, y esto conlleva una serie de sanciones que a veces son bastante importantes para las empresas o los profesionales que incumplen este tipo de inscripción en la lista Robinson. Y yo creo que es bastante conocido, pero bueno, puede existir gente que no lo conozca. Luego tenemos otros dos medios que esto sí que yo creo que la mayoría de la gente no los desconoce, que son el derecho de oposición al tratamiento de nuestros datos y el derecho de supresión al tratamiento de nuestros datos. Estos son derechos que la ley, la normativa de protección de datos, reconoce a todos los ciudadanos. Son dos de los derechos, hay muchos más derechos que, bueno, nos daría aquí para un rato grande, pero estos dos tienen bastante que ver con la posibilidad de cortar o de parar ese envío de publicidad comercial. El derecho de oposición es un derecho que, como te digo, reconoce la normativa de protección de datos y mediante el cual podemos oponernos al tratamiento o a un determinado tratamiento de nuestros datos. Por ejemplo, yo tengo mi compañía telefónica es Movistar, estoy poniendo Movistar, estoy haciendo aquí una publicidad que no sé, bueno, X, la compañía que sea, ¿vale? Y evidentemente Movistar, la compañía de telefonía que yo tenga con el que tenga contratado el servicio, tiene que tener mis datos porque tiene que evidentemente prestarme el servicio, hacer facturación y demás, pero no tiene por qué tener o utilizar mis datos para temas comerciales. Entonces yo puedo ejercitar ante esa compañía telefónica el derecho de oposición a ese tratamiento, al tratamiento comercial o publicitario de mis datos. Es decir, tú vas a tener mis datos porque yo tengo contratado un servicio contigo, pero me opongo, por así decirlo, a que los trates desde el punto de vista comercial o publicitario. Se ejercita siempre ante el responsable de datos, que aparece en cualquier web de estas empresas, y es un derecho que tienen que respetar 100% si no quieren encontrarse con una sanción de la EPD. Y el derecho de supresión, esto es cuando no queremos que traten nuestros datos para nada. Evidentemente, si tenemos contratado un servicio con una empresa, tienen que tratar los datos para ciertas cosas, pero si dejamos de tener contratado ese servicio, o si hay una empresa que nunca en la vida hemos contactado con ella, o hemos tenido, no nos ha prestado ningún servicio, ni nos ha vendido ningún producto, y nos envía este tipo de publicidad, podemos dirigirnos al responsable del tratamiento y solicitar la supresión de nuestros datos, es decir, que no pueda tratar nuestros datos con ningún fin. Y son derechos que todos los ciudadanos tenemos y que la mayoría desconocemos. Quizás también, bueno, ahora nosotras no somos nativos digitales, pero los que vienen ya nacen, sí. Sí. Directamente no existe otra cosa para ellos. Las cartas ya es algo romántico, sí, ¿no? Que no saben casi ni qué es. Exacto. Ni las postales, ni esas cosas tan antiguas ya. Estos niños, que por ahora son menores de edad, ¿cómo se pueden proteger en Internet? ¿Cómo podemos protegerles? Sobre todo, en ocasiones nos encontramos con muchísimo contenido vinculado a niños en el mundo, como decíamos, de las redes sociales. Si nos ponemos en un segundo podemos entrar en un muro y ver fotos y fotos de menores. ¿Cómo podemos protegerles en Internet? Bueno, esto no solamente a los menores, esto es válido para todos. Hay una serie de pautas, porque yo siempre digo a nuestros clientes en Legal Adapta, siempre les decimos que hay dos puntos fundamentales, que es la seguridad y la legalidad. Una, cumplir con la ley, evidentemente, y tener en cuenta que a veces publicamos cosas que no deberíamos de publicar, y otra, la seguridad. Y esa seguridad es la que precisamente nos protege frente al uso ilegítimo de nuestros datos o ilícito. Y especialmente es importante en el caso de las redes sociales, en el caso
uso de Internet. Hay una serie de prevenciones, de pautas de seguridad que todos deberíamos de cumplir, pues las contraseñas robustas, las copias de seguridad, no entrar a Internet a través de de redes wifi públicas o gratuitas, o al menos si entramos no intercambiar contenidos particularmente confidenciales o delicados, o entrar en la banca online a través de estas redes gratuitas. Y luego poco más podemos hacer, porque yo creo que es más una cuestión de educación, de advertir que, y por supuesto, aparte de la educación, es evidente que hay medios para evitar una intromisión en la privacidad, pero es más una cuestión de educación, de decirles, mira, aquí hay que tener cuidado con lo que publicas, porque además todo eso que los niños, las niñas, los jóvenes están dejando en las redes sociales crea una huella digital. Y no somos conscientes de que esa huella digital hoy en día se utiliza pues para la selección de puestos de trabajo, para un montón de cosas, y las cosas que a veces publicamos un poco así porque sí, porque está un poco la cosa loca y todo el mundo publica de todo, opiniones. Les pasa a los políticos, que de repente efectivamente, donde digo. Claro, ¿no? Es que la huella digital es muy difícil de borrar, pero las prevenciones siempre, lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo el control parental que todos los padres y de los niños y las niñas tenemos para controlar a qué contenidos pueden o no pueden acceder nuestros hijos, porque hay contenidos evidentemente a los que no deben acceder. Las configuraciones de privacidad y seguridad de las redes sociales que tenemos que tener muy en cuenta, no es solamente bajarnos Instagram o TikTok y ala, qué bien, me abro un perfil y ya está. Pues hay que controlar que sea privado, que no esté geolocalizado, qué personas pueden acceder o no a nuestras redes sociales, a las que podemos etiquetar o no. Es decir, hay un montón de reglas o de pautas de seguridad y de privacidad en los propios operadores de redes sociales y de Internet que deberíamos de tener la precaución de comprobar cuando nos descargamos esta app o estas apps o estas redes sociales. Y luego, pues las pautas habituales de seguridad, lo que te decía, contraseñas robustas, copias de seguridad, y evidentemente lo que hay que advertir a los niños y a los jóvenes es el tema de que a veces también hay que respetar a los demás, pedir consentimiento para publicar ciertas imágenes de nuestros amigos, porque publicamos alegremente y no podemos hacerlo sin el consentimiento. Lo que pasa es que esto está un poco, se nos fue de las manos todo Total. esto, la gente desconoce mucho y la gente desconoce y no se da cuenta de que los delitos en el mundo real son los que cometes digitalmente son exactamente los mismos, el tipo penal es exactamente el mismo, es decir, estás cometiendo igualmente un delito de revelación de secretos, de intromisión en el honor, o sea... Yo en redes sociales, siempre que publico una foto y se ve gente al fondo, pongo emojis, no sé si te diste cuenta. Claro, sí. Porque claro, al final tú tienes un alcance y aunque esa persona salga detrás, pues igual no quiere que la gente sepa, aunque realmente el punto principal sea yo, detrás sale gente, entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Mucho, porque tú imagínate que tú tomes una foto y la publiques en tus redes sociales y de repente estás, imagínate, en una terraza tomándote algo y detrás salga pues una persona que a lo mejor en ese momento tenía que estar en su trabajo o está con una pareja que no es la suya. Exacto. Y sí, que repente, lo está haciendo mal, pero no tengo que ser yo la que lo destapo. Y tú lo ves y esa persona puede hasta denunciarte porque has tomado una imagen, la has usado, la has difundido a través de una web, de redes sociales, sin su consentimiento. Otra cosa es el interés público que en el caso de la prensa, para una determinada noticia, evidentemente cuando tomas una foto sale a lo mejor gente, pero bueno, se supone que hay un interés público que prima sobre la privacidad, sobre el interés privado de la protección de los datos. Pero que una persona a título privado, a título particular, en sus redes sociales o en su WhatsApp o publique una foto donde salgan otras personas, eso no se puede hacer, evidentemente, porque te pueden denunciar y te puedes ver metido en un problema importante. Vamos a tener que colgar el To Be Continued que salía en las series. La verdad es que es tan interesante que podríamos estar hablando horas y horas y horas, porque además tocaste una cosa ahora y nos iríamos ahí a hablar de la libertad de expresión. Claro. Eso también se ha visto muy mermado con todas estas leyes nuevas de, pues la difusión de ciertas noticias que cuando quieren utilizan de una forma o de otra. Vamos a dejarlo ahí en el tintero porque me parece un tema interesante que podríamos tratar en un futuro. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Marga, porque la verdad es que acabo de aprender un montón.
y entiendo que los oyentes también aprenderán un montón. Me alegro mucho y cuando quieras, ya sabes. De un tema que además va continuamente cambiando y que encima te obligará a formarte continuamente porque las redes sociales o el mundo digital cambia muy rápido. Constantemente, sí. Muchas gracias a ti y espero que pues eso, que hayáis aprendido muchas cosas y que os haya servido, que os haya sido de utilidad. Pues nos vemos muy pronto y en nombre de Más y Más, gracias a Legal Adapta, a Marga Lastra por acompañarnos en este episodio. Gracias. Y queremos dar las gracias a Nestlé Jungli por hacer posible este episodio. La tableta más divertida Nestlé Jungli ha vuelto, con un irresistible chocolate con leche y crujiente galleta. Disfruta del divertido retorno de Jungli, ahora con chocolate blanco y también en su versión más navideña. Irresistible turrón de chocolate con leche, relleno cremoso y galleta. 100% cacao de cultivo sostenible, seleccionado a través de Nestlé Cocoa Plan. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.